Vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 3 al versículo 5, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Esta noche vamos a estar hablando de la formación de Dios en nuestra vida. Y en este pasaje vamos a introducirnos a este tema y leemos de la siguiente manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, oiga por favor, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta noche yo quiero hablarle de la importancia de ser formado conforme la sana doctrina de Dios, sobre todo cuando en nuestros primeros pasos del evangelio se necesita un fundamento sólido y una base firme, porque después de ese fundamento se empieza a construir nuestra vida. Hoy cantábamos: construiré mi vida en el Señor Jesucristo. Y es que Cristo es el fundamento de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el apóstol Pablo, que es el que está dando el consejo en este pasaje, le está aconsejando a Timoteo, que no era, no era un novato en el evangelio, pero sí era nuevo en el ministerio. Fíjese, no era nuevo en el cristianismo. Él ya era un cristiano sólido, firme, pero se estaba apenas comenzando su vida ministerial, se estaba estrenando en el ministerio. Y Pablo, que tenía que salir a Macedonia, lo deja ahí en esta iglesia que ya estaba fundada en Éfeso, y lo deja con un encargo que usted y yo también necesitamos. Un encargo de, hermano, de tener cuidado con los que enseñan doctrinas erróneas, de tener cuidado con las fábulas, de tener cuidado. Usa algunas palabras interesantes Pablo, porque dice: los que enseñan diferentes doctrinas no presten atención a las fábulas ni a genealogías interminables. Y fíjese que cuando estaba leyendo esto, no se está refiriendo a las fábulas que nos enseñaron cuando estábamos en la escuela, aquellas fábulas que traían alguna moraleja, ¿va? No está hablando de eso. Está hablando de fábulas y cuentos que tienen que ver con aquellos que escudriñaban la palabra, pero le empezaban a dar una interpretación fuera de lo correcto de Dios. Fíjese. Y terminaron enseñando lo que la Biblia llama, terminaron enseñando doctrinas humanas que no edificaban a la iglesia. Terminaron enseñando doctrina más que humana. A ver, la Biblia habla de doctrinas humanas y de doctrinas diabólicas.
hay tres tipos de doctrina. La doctrina sana que viene de Dios, la doctrina humana que viene del corazón de hombre queriendo reparar al ser humano, un hombre queriendo reparar al ser humano. Pero también están las doctrinas demoníacas y Pablo mismo dice que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe oyendo doctrinas de demonios, dice la Escritura. Entonces note por favor lo importante que es ser formado adecuadamente en la doctrina sana. ¿Por qué? Porque de esa manera guardamos nuestro corazón, ni para que las doctrinas humanas nos alejen, ni para que las doctrinas diabólicas nos aparten totalmente del Señor. ¿Cuáles son las doctrinas humanas? Pablo se está refiriendo a una gran cantidad de judaizantes que tenían por enseñanzas ciertos mitos, ciertas fábulas que inclusive es interesante que se crearon hasta libros de eso en cuanto a las tradiciones judaicas. Y el Señor dice: vosotros habéis invalidado la ley de Dios guardando más las tradiciones de los ancianos o las tradiciones humanas. Esto lo encontramos, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 15, verso 6. Cuando Cristo vino, se dio cuenta que los judíos no estaban realmente practicando la palabra del Señor, estaban practicando tradiciones. Fíjense, Mateo 15, 6 dice, oiga, ya no ha de honrar a su padre o su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Oiga, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo pongo en contexto de qué está hablando. ¿Sabe qué decían los judíos? Ya no es necesario honrar a padre y a madre. Ya no es necesario darle sustento a los padres. Si estoy cumpliendo con la ley de Dios, con la ofrenda que tengo que darle a Dios, ya no es necesario cumplir esta. Aleluya. ¿Y era eso verdadero? No. Por eso Pablo escribe allá más adelante: honra a padre y a madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la faz de la tierra. Pero ¿de dónde sacó eso Pablo? Del Antiguo Testamento. En la ley se mencionaba la importancia de honrar a padre y a madre para una bendición especial en su vida. Pero ¿sabe qué estaban haciendo los judíos? Es decir, ya no le mandaban nada a los padres. O sea, pero yo estoy dando mi ofrenda en la iglesia. Aleluya. Cuidado con esto. Yo estoy dando mi ofrenda en la iglesia. Ya no tengo que hacer eso porque estoy cumpliendo con Dios. Eso es invalidar la ley de Dios. ¿Aló? Interesante, ¿no le parece? Porque de repente el Señor los confrontó más todavía. Cuando algunos dijeron de los judíos, dijeron: pero nosotros diezmamos y diezmamos la menta y el comino. ¿Sabe a qué se refiere eso? Que diezmaban hasta de lo más pequeño que entraba a sus vidas. Ellos diezmaban. Pero el Señor les dice: pero ¿qué hiciste con la justicia y con la misericordia? No les anula el que no den los diezmos. Les dice que esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? En otras palabras, el error que a veces podemos cometer es que nosotros interpretamos y suponemos que porque cumplimos una cosa podemos dejar de hacer otra.
Y eso no es cierto. Eso no es bíblico. ¿Cuántos me están entendiendo? Algunos suponen que si me dejo de, si las hermanas se dejan de pintar, son santas, aunque estén pensando aquí un montón de cosas. Aleluya. Ese es un error. Y entonces tratan, como lo hacían los judíos, tratan de arreglarlo por fuera, pero no pueden arreglarlo de adentro. Y para Dios es más importante lo de adentro, porque si te arreglan de adentro, también te arreglas después por fuera. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me preguntó alguna vez, hermano, pero ¿cuál es la manera correcta de que se tiene que vestir uno? Mire, el que está limpio por dentro se va a poder vestir bien por fuera. Así de sencillo. No tratemos de medir, ni de vestir, ni de estirar. El que está limpio y arreglado por dentro se va a poder arreglar por fuera para honrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. El punto aquí es que Pablo le está diciendo, mira Timoteo, ten cuidado de la falsa doctrina, ten cuidado de las fábulas, ten cuidado de los cuentos, ten cuidado de todo eso que no sirven para la edificación de la iglesia, sino que solo lo meten en pleitos y en conflictos. No se trata, mire, si usted quiere tratar de corregir a alguien, háblele lo que usted conoce de la palabra, pero no entre en pleito con esa persona, porque pelear con alguien no edifica. No edifica, hay que ser sabio. Usted exponga lo que conoce de la palabra y lo que ha entendido de la escritura, si está bien interpretado. Y si la persona no quiere oírlo y no quiere entenderlo, déjelo, no se complique la vida, no esté peleando con él o con ella. No nos mandaron a pelear con el evangelio. No nos mandaron a pelear con la gente, nos mandaron a presentar el evangelio de Jesucristo, y tomado por el Espíritu Santo, Él hace una transformación especial en la vida de las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El Espíritu es el que cambia y el que transforma. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero hay entonces, déjeme quedarme con la última parte del capítulo 1 que leímos, en el verso 5. ¿Cuál es la razón por la que Pablo está dando esta recomendación? Y en el verso 5 lo dice muy, pero muy claro, y de ahí vamos a extraer los puntos de estudio de esta noche. Verso 5 dice: pues el propósito, Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento, oiga, porque él está ordenando que se aparte Timoteo de esto, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí hay tres elementos importantes. Estos tres elementos permiten que usted y yo seamos formados según la voluntad de Dios. Si uno no tiene estos tres elementos, mira hermano, no se va a formar bien. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos queremos ser formados según la voluntad de Dios? Levante la mano los que queremos ser formados según la voluntad. Yo quiero ser formado. Y usted me dirá, hermano, o sea que usted no está formado. Aleluya. Yo sigo siendo formado en el camino, hermano. Yo sigo siendo formado. El Señor sigue formando, el Señor sigue enseñándome cosas que quizás yo no había comprendido. Lo peor que se nos puede ocurrir es que creer que ya no necesitamos nada. Porque ¿qué se le puede echar a un vaso lleno? Ya no se le puede echar nada. Pero si el vaso
siempre está como, no vacío, pero le hace falta algo, entonces te pueden llenar, ¿sí? Ahora, ¿sabe cuál es la clave para siempre estar siendo lleno? Da de gracia lo que de gracia has recibido. Esa es la única forma. ¿Sabe por qué un pozo se vuelve inagotable? Un pozo de agua, ¿por qué se vuelve inagotable? Porque le empiezan a sacar agua y sale agua y sale agua, pero el pozo sigue brotando agua, y sigue brotando y sigue brotando y sigue brotando y nunca se detiene. Pero ¿sabe por qué está así? Porque está dando de gracia lo que de gracia le han dado. Si no le sacan agua al pozo, ¿sabe usted qué sucede? Se estanca, se ensucia, se llena de animales hasta que se tapa. Así es la vida del creyente que nunca da. Aleluya. Así es la vida del creyente que nunca da, que nunca quiere dar de gracia lo que de gracia está recibiendo. Se estanca, se empieza a ensuciar lo que tiene porque nunca da nada. Entonces la clave para seguir siempre siendo formado en su vida, toda la vida hasta que Cristo venga, es estar dando de gracia, de gracia, de gracia. Entonces el Señor se encarga de seguirte llenando para seguir dando a otros. ¿Cuántos dicen amén? Vale, mire pues, poniendo ya esa figura, veamos los tres elementos que usted y yo necesitamos para ser bien formados en el Señor. Primero, necesita uno tener un corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio? Porque si no tiene un corazón limpio y está ensuciado, entonces todo lo que recibe se contamina. Ahora, ¿cómo tenemos un corazón limpio? Bueno, veámoslo en la escritura. Mateo capítulo 5, versículo 8, en el monte famoso de las bienaventuranzas, el Señor se detuvo un poco con los que estaban siguiéndolo, y en Mateo 5, 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, o los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice, hermano? ¿Cuántos queremos ver a Dios? Eso quiere decir que nos tienen que limpiar antes. Dios nos tiene que limpiar antes. Y fíjese que los de limpio corazón son los que reciben la enseñanza para ser formados. Porque cuando el corazón no está limpio, entonces recibe la enseñanza, pero uno mismo la rechaza. Uno mismo la desecha. El apóstol Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones. Fíjese, que recibamos con mansedumbre. Cuando usted y yo oímos un mensaje, tenemos dos opciones para recibirla. Recibirla con mansedumbre, que también tiene que ver recibirla con corazón limpio, o tenemos también la opción de desecharla y decir: no, eso no me gusta, eso no me parece, eso no es conmigo, eso ha de ser con fulano, con el que no vino. Hay creyentes que en la congregación se vuelven como repartidores, fíjense. Le reparten la palabra a todos, pero nunca se quedan con nada. Por aquel lo está diciendo el pastor, dice. Por fulano, que si hubiera venido sutano, se le hubiera caído, pero bien. Sí, pero ¿y yo con qué me quedo? Porque alguna palabra, hermano, mire, Dios no le predica a los ausentes. Dios siempre le predica a los que están presentes. Porque sabe quién vino y quién no vino. Dios no le reparte al que no vino. Pero la clave es que usted y yo
tengamos un corazón limpio para recibir la palabra. Porque tenemos la opción de recibirla o tenemos la opción de rechazarla. Pero el que está siendo formado en Dios necesita tener la actitud de recibir la palabra en el corazón y aplicarla a su vida. Por eso el Señor es bienaventurados los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba diciendo el Señor en el monte de las bienaventuranzas estaba siendo grabada en las telas del corazón para que se aplicara en sus vidas y luego en el futuro tuvieran la capacidad de ver al Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Veamos otro versículo. Salmo capítulo 51, versículo 10. David oraba y le pedía eso, fíjese hermano, en oración al Señor. Yo creo que hoy es una buena noche para nosotros pedírselo, fíjese, al Señor y pedirle esta tremenda verdad. Salmo 51, 10 dice: crea en mí, oiga, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está claro entonces que nosotros no podemos limpiarnos solo. Nosotros no tenemos la capacidad de limpiarnos solo. Solo el Espíritu del Señor puede limpiar nuestra vida. Pero tiene que haber un deseo en nuestro corazón. Cada vez que usted y yo venimos al servicio, debemos de decirle al Señor: Señor, hoy hay una palabra que tú tienes para mí, pero dame un corazón donde pueda quedar esa palabra, pueda llenar mi corazón esa palabra. Yo quiero estar dispuesto a que tu palabra me llene, me limpie, me purifique, me renueve esa palabra en mí, dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Un corazón renovado, cuán importante es tenerlo. ¿Por qué? Porque para ser formado se necesita eso. Déjenme leerle un último versículo en el Salmo 24, verso 4. Salmo 24, verso 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Si usted ve unos versículos antes, es el versículo que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al monte de Dios? Como diciendo: ¿quién es el que se acerca a mí? El de corazón puro. Mire, esto es un poquito interesante, porque podríamos decir que para tener un corazón puro hay que acercarse al Señor, pero también para subir al Señor hay que tener un corazón puro. Y entonces uno dice: bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Si no tengo un corazón puro, pero quiero acercarme, ¿me va a alejar Dios? No, Él conoce tu corazón. Él conoce el anhelo de tu corazón por acercarse. Y entonces Dios permite que uno se acerque. Pero una vez que ya está cerca, entonces te empieza a limpiar para que no tengas problemas para entrar a la presencia de Dios constantemente. Un día el profeta Isaías entra a la presencia de Dios, y cuando ve la presencia de Dios cayó como muerto, porque la presencia de Dios era tan tremenda que cayó como muerto. Pero fíjese y él mismo expresó: ay de mí, soy muerto, dijo, como diciendo: me voy a morir porque soy, dice, de labios inmundos. Pero fíjese que el Señor no lo mató. ¿Sabe qué hizo? Pidió que viniera un angelito del altar de Dios, pero que ese angelito trajera unas tenazas con un carbón encendido en las tenazas. ¿Y sabe para qué era ese carbón? Para ponérselo
en la boca de Isaías. Y mire, lo ha de ver achicharrado todo, hermano, ahí. Pero ¿sabe para qué era eso? Era para purificarlo, para que pudiera hablar las palabras del Señor. Entonces, lo que Dios tiene en su presencia es lo que usted y yo necesitamos para que Él nos pueda purificar. Yo no sé qué es lo que Dios necesita purificar en tu vida. En Isaías era su boca. En otros quizás es los ojos. Aleluya. Porque a saber qué anda uno viendo, ¿va? Saber qué anda uno viendo. O a otros quizás les tienen que poner el carbón en los oídos, porque andan oyendo demasiado. Aleluya. Deja mucha gente deja que lo agarren de basurero, porque empieza a oír un montón de basura y basura. Pero fíjese que en lugar de quitarse de ahí, como que hasta posición agarra. Sí, qué raro eso, hermano. Qué raro, como que hasta posición agarra. Seguí echando, pues seguí echando. Entonces quizás algunos necesitarán que les pongan el carbón encendido en el oído. Otros quizás necesitan que les pongan los carbones encendidos en los pies, para que no anden de andalones. Aleluya. El viernes agarran de camino para donde no deben. ¿Qué necesitarán? Una buena chicharrada. Aleluya. Una buena chicharrada, pero no como antes nos hacían a nosotros en nuestros países, ¿va? Cuando uno era niño, mire, hicieron un montón de cosas con uno. Algunos hasta les quemaban los pies cuando se corrían, o cuando se escapaban de la casa. Los castigos de antes, hermano, casi no eran castigos, casi eran torturas, algunas de esas, hermano. Pero que necesitamos algunos quizás alguna chicharrada en los pies con carbón santo. Eso ha de ser cierto, hermano. Ha de ser cierto que nos tienen que cambiar. Nos tiene Dios que purificar con el fuego de Dios, con el fuego santo. Porque Isaías nunca más volvió a hablar igual. Nunca más, después de esa quemada, hermano, nunca más volvió a hablar igual. Algunos quizás les tienen que quemar el corazón. Estoy hablando de un fuego santo, recuerde, para que no se deje llevar por cualquier sentimiento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el apóstol Santiago. El hombre de doble ánimo. Nosotros, ¿sabe qué significa eso? El hombre de doble ánimo significa el hombre de dos almas. Porque la palabra ánima o ánimo significa alma. Quiere decir que hay gente que nunca puede permanecer o perseverar en una sola decisión, sino que siempre está cambiando. Hoy tiene una decisión, mañana tiene otra, pasado mañana tiene otra. Es muy cambiante, es como las olas del mar, va y viene, va y viene. Pero ¿sabe qué es eso? Ese es un problema en el alma. Un problema en el alma que necesita un trato de Dios en nuestra vida. Por eso David pide: crea en mí, Señor, un corazón limpio. Si usted tiene problemas de poder perseverar en un solo pensamiento, lo que usted necesita es que Dios le limpie su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigamos un poquito más. Ese es el primer elemento para poder ser formado por Dios. Segundo elemento:
Gálatas capítulo 5, vamos a ver, Hebreos, voy a leer Hebreos capítulo 9, verso 14. El segundo elemento que Pablo le dice a Timoteo es tener un corazón limpio, pero dice que tenga buena conciencia. Fíjese, Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga, esta parte es la que me interesa. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese, ahora me estoy yendo del corazón, me estoy yendo a la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? El diccionario bíblico, el diccionario teológico, dice que conciencia es la facultad interior de la mente que juzga lo moral de las palabras y las acciones. Esa es la conciencia. Lo vuelvo a repetir. La conciencia es la facultad interior de la mente que juzga lo moral de los pensamientos, las palabras y las acciones. Esa es la conciencia. En otras palabras, ¿quién te juzga lo que tú piensas? ¿Quién te juzga las palabras que dices? ¿Y quién te juzga las acciones que haces? ¿Quién? ¿Quién te las juzga? Bueno, usted podría decir, pues Dios, sí, Dios te las va a juzgar, pero te permite primero que tu conciencia te las juzgue. ¿Me estoy dando a entender? El primer, diríamos, el primer nivel de juzgamiento debería de ser nuestra conciencia. Ahora, estoy hablando de una conciencia restaurada, por favor. No estoy hablando de una conciencia de gente que no conoce al Señor. Aunque le puedo decir que aún los que no conocen al Señor tienen principios que fueron puestos por Dios en su creación. Por eso es que el hombre, aunque tenga a Dios o no, sabe lo que es bueno o lo que es malo. ¿Sí? Es porque tiene conciencia. Pero ¿quién le puso esa conciencia? Se la puso Dios. Ahora, el problema es que esa conciencia, sin Dios en el corazón, esa conciencia es enseñada por los principios del mundo. Y de ahí viene que los seres humanos sin Dios adentro le llamen a lo malo bueno y a lo bueno le llamen malo. ¿Por qué? Porque esa conciencia, aunque fue creada por Dios y tiene algunos rasgos de principios, en realidad esa conciencia fue enseñada por el mundo en su manera de crecer. ¿Por qué cree que nuestros niños ya no se asustan cuando ven cosas que a nosotros nos asustaban? Aleluya. ¿Por qué los niños, nuestros niños ya no se asustan de ver que un niño ha decidido ser niña? ¿Y por qué ya no se asustan en este tiempo que la niña tomó la decisión de ser niño? Pero ya no les afecta. ¿Por qué? ¿Por qué ya no les afecta? Porque el mundo está enseñando eso. Y la conciencia lo recibió y dijo, esto es bueno. Así es el mundo. Yo no tengo por qué juzgar a la gente si cada quien toma su decisión. Así que para él es bueno, pues es bueno. Esos son los principios del mundo. Pero cuando ves la escritura, en la escritura te das cuenta que no es así. Quiere decir entonces
que la conciencia de la que está hablando Pablo, la buena conciencia, es la buena conciencia que está basada en los principios bíblicos y en la fe en el Hijo de Dios. Esa es la buena conciencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando tú crees en Cristo y crees en la palabra, vas a ver que la conciencia, inmediatamente que uno quiere pecar, la conciencia te habla y te dice: ¿para dónde vas, chulo? Aleluya. ¿Para dónde vas? Y esas palabrotas, ¿de dónde te salieron? ¿Quién te juzgó primero? ¿Te juzgó Dios o te juzgó la conciencia? La conciencia que tiene principios bíblicos y que tiene fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso el creyente que es bien formado necesita un corazón limpio para recibir la palabra, pero también necesita una buena conciencia para poder diferenciar entre lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo. Si queremos ser bien formados en el Señor, necesitamos un corazón limpio y necesitamos una buena conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Leemos otro pasaje de la Escritura en Tito capítulo 1, verso 15. Voy a cerrar el segundo punto. Tito 1:15 dice, ¿lo tiene? Todas las cosas son puras. Oiga, esto es impresionante, hermano. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. ¿Oyó? Por eso fíjese que el que es impuro de la mente siempre habla con dos lenguajes. Aleluya. Siempre habla con dos lenguajes. Es decir, el corrompido te dice una cosa, pero te quiere dar a entender otra. Porque está corrompido. Aunque te esté diciendo buenas palabras, pero te está tratando de decir otra cosa. O por el contrario, el que está oyendo, quizás un puro te dice las cosas puras, pero uno las entiende mal. Dice, saber qué me quiso decir. Por ejemplo, un puro te dice, qué bonito te ves. Y uno dice, aleluya. ¿Sí? Alguien le dice a su jovencita, qué bonita está su niña. El impuro dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué me quiso decir? Su mente. Su mente. Pero otro puede decirte, qué bonita se ve su niña. Depende de la conciencia. Para el puro, dice, eso es lo que dice la Biblia. Para el puro, las cosas siempre son puras, porque está hablando con pureza, está hablando con sinceridad, está hablando con moralidad. Pero para el impuro no. Todo lo toma corrompido, todo lo toma impuro. Por eso nosotros necesitamos que el Señor nos limpie el corazón y nos limpie la conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice, termino allí en Primera de Timoteo 4, 1, 2. Le confirmo lo que acabo de estar diciendo. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, todas las cosas son puras para los puros. Oiga. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Ese es el texto que ya habíamos leído.
No, ¿verdad? Se parece al de Tito 1:15. Dice, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Vamos a ver, que estoy leyendo otro pasaje aquí, perdón. Vamos a ver allá. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2, por favor. Dice, por la hipocresía de mentirosos, oiga, que teniendo cauterizada la conciencia, ese es el punto que quería tocar, cauterizada la conciencia. Eso quiere decir que hay personas que van en su corrupción interior, se van corrompiendo tanto que su mente se cauteriza. Fíjense. Es decir, se le quemó la computadora de un solo, hermano. Ya no tiene arreglo, ya no. Como cuando uno lleva algo que le dicen de un solo, mire, esto ya no tiene arreglo, esto cámbielo de un solo. No, pero es que yo quiero que me lo reparen. A ver, que tengo tanto amor por esta cosa. Repáremelo. No, si es que ya no se puede, bótela mejor. Hay un momento en que la conciencia que no fue restaurada por el Señor puede llevarlo a una conciencia cauterizada, de tal manera que el pecado, la maldad, la inmoralidad ya no tiene efecto sobre su vida, ya no distingue nada, porque está cauterizada. Por eso usted ve que la maldad ha subido tanto, hermano. Los asesinatos, las violaciones, los secuestros, sube tanto. Y hay gente, hermano, que le parece tan natural matar a alguien. Le parece tan natural eso. Y la barbarie llega a tal grado que la muerte ya no es ni siquiera una muerte de un disparo o dos disparos. Hace unas semanas o hace un mes, yo vi una noticia de una jovencita que mataron, pero no, fueron como 20 y pico de balazos, hermano. Si uno para morirse con uno tiene, pero le dieron entre 20 y pico a 30, no sé cuántos fueron en realidad, pero por ahí andaba. ¿Sabe por qué hay esos casos? Hay gente que es acuchillada y es 40, 50. Dice, hermano, ¿para qué tantos? Lo que pasa es que las conciencias de los que lo están perpetrando, de los que lo están haciendo, está totalmente cauterizada. Ya no es solamente el deseo de matar, sino el deseo de vengarse y muchas otras cosas más. Pero solo lo puede hacer gente a la que se le cauterizó la conciencia. Entonces, ahora imagínense cómo podemos recibir nosotros la enseñanza de Dios y la formación de Dios cuando nuestra conciencia todavía no está siendo restaurada o no ha sido restaurada. Por eso es que la formación no es la adecuada cuando no buscamos al Señor para que nos limpie el corazón y para que nuestra conciencia sea restaurada por el Dios de los cielos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Voy al tercer punto. Pero Pablo dice, una fe no fingida. Ese es el tercer elemento. Si queremos ser bien formados en el Señor, necesitamos tener una fe genuina, una fe sincera. Y esto lo vemos en la palabra. Leemos en 2 de Corintios 2:17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí hay dos ángulos que podemos ver. Primero, el ángulo de aquellos que ya tenemos la virtud de predicar el evangelio.
Si lo hacemos con sinceridad, la predicación del evangelio, nos vamos a tener que ajustar y limitar a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Los que predicamos el evangelio, los que enseñamos el evangelio, si tenemos una fe sincera, no podemos predicarle algo que no está en la Biblia. Nosotros no somos como los que falsifican, dice Pablo, como los que falsifican la palabra. ¿Por qué la gente falsifica la palabra? Por muchas razones. Por amor al dinero, por ansias de poder, por ansias de fama, por muchas otras razones también. Pero el que se apega a tener una fe sincera va a limitarse a lo que está escrito en la palabra y lo que está interpretado de manera correcta por el Espíritu Santo. Sin ponerle ni quitar, sin ponerle más ni quitarle a las escrituras, sino darle la correcta interpretación, aunque no se haga famoso, aunque no se haga popular, aunque no se haga rico. Pero es que no nos mandaron a ser ricos, nos mandaron a ser predicadores del evangelio de Jesucristo. A eso nos mandaron. Ahora, el problema es que cuando uno no es sincero, entonces le puede agregar lo que quiera a uno, con el propósito de algún interés. Alguien dijo, el pastor Charles Spurgeon, Inglaterra, conocido también como en ese tiempo como el príncipe de los predicadores, dijo esto: si uno ama el dinero, oiga esto, dijo, si uno ama el dinero, si el predicador ama el dinero, con quien le dé más dinero lo va a convertir en jefe. Si el diablo da más dinero, entonces su jefe va a ser el diablo, porque ama el dinero. El ministerio no es por amor al dinero, el ministerio es por amor a Dios y por amor a las almas. Si tiene uno una fe sincera, se va a limitar y se va a ajustar a lo que la Biblia dice, aunque no te haga popular, aunque no te haga tener amigos. Pero hay que decir lo que está escrito en la palabra. Ahora veamos el otro ángulo. Veamos el otro ángulo. Cuando el creyente, ahora le toca a usted, cuando el creyente tiene una fe sincera, no vende su fe por un rato de placer. No vende su fe por quedar bien con la gente. No vende su fe haciendo creer que en la iglesia vive una manera y afuera vive otra manera. No se puede. La fe que Dios quiere que usted y yo tengamos es una fe sincera. Estés en la iglesia, estés en el trabajo, estés en la escuela, estés donde estés, tu fe debe de permanecer firme en las cosas del Señor. Por eso Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. Porque muchas veces nosotros como creyentes podemos ceder a lo que la gente nos pide solo por quedar bien. Y no se trata de quedar bien con la gente. ¿Acaso el Señor Jesús quedó bien con las personas, hermano? No. Si porque no quedaba bien con ellos, lo llevaron a la cruz. Porque no cedió a lo que los romanos decían, o no cedió a lo que los judíos decían, y se mantuvo firme. Entonces lo presionaron, hasta compraron testigos para que lo acusaran al Señor, con tal de que lo llevaran a la cruz del Calvario. Pero él se mantuvo firme.
y hasta prefirió inclusive quedarse callado, porque dice que enmudeció mejor. A veces quedarte callado es más sabio que hablar más de la cuenta. Aleluya. Dile un aplauso al Señor si se anima. A veces quedarte callado es más sabio que hablar más de la cuenta. Pero entonces note este ángulo. El Señor nos está invitando a tener una fe sincera. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo, porque Timoteo venía de una familia, fíjese, venía de una familia donde la fe no era una fe fingida. Porque había tenido una abuelita y una mamá buenas para el evangelio, hermano. Habían sido gente firme en el Señor, la Eunice y Loida. Pablo le recuerda a Timoteo: yo conozco a tu abuelita y conozco a tu mamá que han tenido una fe no fingida, y también sé que esa fe está en ti también. Por eso se convirtió Timoteo en una ayuda fuertísima del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque podía ver Pablo una fe no fingida. Por eso Timoteo fue un alumno pero excelente en la formación, porque tenía estas tres cosas, o le pidieron que tuviera esas tres cosas: un corazón limpio, ¿sí? Un corazón limpio. ¿Qué más dijimos? Una conciencia, o una buena conciencia, y además una fe no fingida. Ahorita que usted y yo estamos siendo formados por el Señor, pidámosle a Dios que esos tres elementos no nos hagan falta a nosotros, porque de esa manera nos aseguramos que la formación cristiana en nuestra vida va a ser una formación que va a dejar huellas para toda la vida. Póngase de pie, por favor, ya terminé. Vamos a pedirle al Señor esta noche: Señor, si usted es de los que anhelan que el Señor siga haciéndolo crecer, si usted es de los que anhelan que el Señor lo forme, como yo anhelo que el Señor me siga haciendo crecer en mi vida espiritual, en la vida ministerial, yo deseo que el Señor siga formándome en mi vida. Esta noche podemos decirle al Señor: Señor, forma en mí un corazón limpio. Forma en mí una conciencia buena. Y forma en mí, Señor, una fe sincera. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Por eso Pablo podía hablar de Timoteo diciendo estas palabras tan maravillosas: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Porque había sido un hombre al que Dios había formado, un hombre que se había dejado formar. Digámosle al Señor esta noche: Señor, yo quiero que tú me formes. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú hagas tu obra en mi vida, Señor. Agrega lo que tienes que agregar en mí, pero también quita las cosas que tienes que quitar de mi vida. ¿Estás dispuesto a que Dios pueda quitarte lo que no sirve? Pidámoselo esta noche al Señor. Señor, renuévanos. Renueva un corazón limpio. Renueva mi conciencia.
Y por qué no decirlo esta noche: renueva mi fe a tener una fe sincera. Aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levanta tus manos y dile: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo como una oración al Señor, porque todo lo que hay dentro, como una oración al Padre esta noche, necesita ser cambiado. Señor, cambia de mi vida lo que tengas que cambiar. Todo lo que hay dentro de mi corazón, cambia de mi vida, Señor, lo que a ti no te agrada. Necesita más de ti. Forma, porque todo lo forma un corazón limpio, Señor, dentro de mí. Forma una conciencia cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, aleluya, necesita más de ti. Oh sí, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay
dentro de mi corazón. Necesito un momento más para decirle: Padre, aquí está nuestra vida. Queremos ser tus discípulos, pero discípulos bien formados, Señor. Discípulos formados por tu Espíritu, formados por tu palabra, formados por tu presencia, Señor. Moldea nuestro corazón, moldea nuestra conciencia, renueva nuestra fe, Señor. Cada día, Señor, que nuestra vida cristiana sea más firme, más sólida. Señor, sea creciendo para honrarte, para glorificarte a ti, el único y el eterno Dios verdadero. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Necesito más de ti. Oh, gracias, Señor. Necesito más de ti, Señor. Aleluya. Oh, necesito más de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Denle su mejor aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.